Buenas noches a todos, bienvenidos a este primer mirador cinegético que organizamos desde la Real Federación Española de Caza y Fundación Artemisan. Hoy vamos a hablar de una especie que está en actualidad, en candente actualidad, en boca de muchos cazadores y muchos gestores, una especie que es la tórtola común o europea. Y para ello tenemos un grupo de personas, un equipo que nos van a hablar de ella. Voy a presentarlos brevemente. En primer lugar, tenemos a posiblemente uno de los mayores expertos a nivel nacional y europeo sobre la tórtola europea, el doctor Goyo Rocha. Goyo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Gracias. Pues muy bien, deseando escucharte, porque seguro que vas a darnos información de gran interés para gestores y cazadores. En segundo lugar, tenemos al presidente de la Federación Extremeña de Caza y miembro de la Junta Directiva, de la Junta de la Real Federación Española de Caza, una de las personas también más implicadas en este tema de la tórtola. José María Gallardo, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Pues bien, luchando. Muy bien, José María. Y por último tenemos a Luis Fernando Villanueva, que es director de la Fundación Artemisan y también, pues bueno, en nombre de la Fundación, pues una de las entidades que también ha estado trabajando por la tórtola. Buenas noches, Luis Fernando. Hola, buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. Bien, vamos a comenzar este coloquio. Antes de nada, recordar, evidentemente, que podéis enviar preguntas a través de Facebook y que al final del coloquio pues iremos respondiendo a las preguntas. También aclaro que ya hemos recibido un buen número de preguntas durante estos días. Intentaremos resolver todas las preguntas. Bien, vamos a empezar por ti, Goyo. Vamos a empezar un poco hablando de la especie, de la tórtola. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de la biología y ecología de la tórtola? Bueno, la verdad es que en un foro de estos uno no sabe quién tiene detrás y no sé si la gente que nos escucha tiene conocimientos avanzados o simplemente, bueno, pues por afición conocen un poquito la especie. Básicamente, para que todo el mundo lo entienda, se trata de una especie migratoria estival, que se llama, ¿no? Que viene aquí a criar a Europa desde los cuarteles de invernadas que los tiene en el Sahel africano. Entonces es una especie que viene en primavera al principio y hace aquí su cortejo, construye el nido y bueno, y en definitiva se reproduce. Puede hacer varias polladas, hasta 3 polladas puede hacer en condiciones normales. Si tiene alimento desde el principio, buenas condiciones, pues la especie se reproduce muy pronto e incluso alarga el periodo de reproducción si tiene buenas condiciones. Por tanto, es una especie un poco, digamos, eficiente a la hora de reproducirse, siempre y cuando tenga esas condiciones. Bueno, pues el contingente europeo pasa aquí lo que es la primavera y el verano y bueno, cuando llega su momento, pues se produce la migración postnupcial que les lleva a cruzar Europa hacia el sur, pasar el norte de África, el desierto del Sáhara y se queda, tras pasar el desierto del Sáhara, en la banda bueno, hay muchísimos países ahí en el Sahel. Está Nigeria, Burkina Faso, Mali, Senegal, en fin, un montón de países donde pasa el invierno. Entonces es una especie cinegética aquí en Europa y tiene una característica muy importante, muy destacada, que es de su comportamiento, que es la filopatria, una especie que regresa al lugar donde se ha reproducido el año anterior y donde los pollos han nacido. Cuando esos pollos son adultos, tienen grabado en la memoria el sitio donde se han criado y regresan todos los años al mismo sitio para reproducirse. Entonces eso nos va a ayudar mucho a entender su manejo de cara a fomentar las poblaciones, ¿no? Por parte de los gestores y de los cazadores, que son realmente los únicos que invierten
recursos, fondos, tiempo, dinero, energía en ayudar físicamente a la especie, porque mucha gente habla sobre tórtola, opina, legisla incluso, sin tener en cuenta a toda esta gente que realmente interviene en el campo en pro de la especie. Y bueno, en fin, se producen situaciones paradójicas como el hecho de prohibir pues un aprovechamiento cinegético que lo que va a ocasionar en muchas ocasiones es que se deje de hacer ese manejo sobre esa especie, poniendo en peligro el beneficio que se le hace a la especie con ese manejo, sobre todo el aporte de alimento, ¿vale? Muy bien, Goyo. Vamos a hablar más adelante de algunos de los temas que has tocado, muy seguramente. Goyo, en estos últimos años se ha hablado mucho del declive de la tórtola. Como científico, ¿cuáles son esos motivos, esas razones que explican este declive tan importante? Sí, bueno, eso está muy avanzado, está asumido, está súper demostrado que el declive de esta especie, el gran declive que ha tenido, cierto es, durante estas últimas décadas, está debido a la degradación, o es debido a la degradación de su hábitat a causa de los cambios en los usos del suelo agrícola. Esos cambios en el uso del suelo agrícola pues, implican abandono de cultivos en zonas marginales, en zonas poco productivas, una intensificación agrícola, cereales de ciclo corto, mucho cereal se destina a forraje y no tanto a grano, maquinaria muy eficiente, un uso muy agresivo, ¿no?, de fitosanitarios para tener todo pues muy limpio y aumentar las producciones. Entonces eso está más que demostrado que ha causado, bueno, básicamente está metido en la política agraria comunitaria, ¿no? Ese uso y ese fomento de este tipo de uso del suelo agrícola, de manejo agrícola, pues es el que ha dado al traste con muchísimas poblaciones de muchísimas especies ligadas a medios agrícolas, como es el caso de la tórtola. En peor situación se pueden encontrar especies ligadas también a medios agrícolas que no son cinegéticas, como pueden ser el triguero, el alcaudón, aunque no es granívoro, pero también está ligado a medios agrícolas, el sisón, en fin, hay una serie de especies que la carraca, por citar algunos, ¿vale?, están en situación todavía peor que la tórtola y no son especies cinegéticas. Entonces, esa es la clave para entender que el mundo de la ornitología ligada a medios agrícolas, pues se ha venido abajo con este tipo de usos agrícolas. Muy bien, Goyo. Vamos a girar un poco ahora las preguntas. Vamos a hacerte unas preguntas, José María Gallardo, porque bueno, durante los últimos años la tórtola ha estado de actualidad, de unos años a esta parte, por lo que se ha decidido en Bruselas, por lo que está pasando en España, en las comunidades autónomas. Ante esta situación, Bruselas aprueba el famoso Plan Internacional de Gestión, aprobado en el 2018. ¿En qué consiste ese plan, José María? Pues muy bien, buenas tardes, un placer escuchar a Gregorio, gran conocedor de la especie. Bueno, pues debido a ese descenso exponencial de las poblaciones de tórtola común en Europa, que todo el mundo sabe y es palpable, en base a la directiva Aves aprueba en el año 2018 ese plan de acción europea para la conservación de la especie. Dicho plan determina como causas principales de ese descenso poblacional la pérdida de hábitat, la caza ilegal y, en tercer lugar, sitúa los niveles de caza no sostenibles. El plan incluye medidas para preservar y restaurar los hábitats favorables para la tórtola, además de acciones urgentes, que son las que los cazadores estamos implementando, como establecer comida de forma urgente, y además también establece una moratoria temporal hasta que haya un plan de caza adaptativa. Este plan, recordemos, que es de 2008. España cuenta, como todo el mundo sabe, con el 50% de las tórtolas de la Unión Europea, por lo que
digámoslo así, se vuelve como objetivo prioritario de las denuncias ecologistas por el incumplimiento de ese plan de acción, el cual establece una moratoria absoluta para el 2018. Una moratoria que no secunda España dentro de ese plan de acción, incluso hay algunos países que no aprueban ni la moratoria ni el plan de acción, y hay otros que directamente pues, se callan y no opinan. También ese plan de acción establece un sistema de gestión adaptativa para la tórtola para 2019, programas de alimentación suplementaria como una forma pues, urgente, y la mejora de la conservación de hábitats de cría e invernada, pero eso ya a largo plazo. Por nuestra parte, para el sector cinegético, ¿qué podemos decir? Bueno, pues yo creo que hemos sido consecuentes y responsables al máximo, como ninguna de las partes lo ha sido, con las medidas sobre caza adaptativa. Hemos trasladado al Ministerio competente un plan integral para la recuperación de la tórtola europea, el famoso PIRTE, pues donde se establece la reducción oportuna de caza a más del 50% del total y la realización de medidas agroambientales, de mejoras de hábitat, en cierta medida por lo que todos conocemos como una correcta gestión cinegética. Medidas que por otra parte han sido contempladas por la mayoría de orden generales de vedas que han ido saliendo durante este año de las comunidades autónomas. Es decir, que el sector cinegético, las comunidades autónomas, el Ministerio de Agricultura han cumplido con las medidas de reducir los niveles de captura no sostenibles a los que la Comisión Europea hacía referencia. Según la propia Comisión Europea, ningún Estado miembro, ninguno, aplicó la moratoria del 2018, por algo sería, y creen imprescindible que haya un consenso ante ese plan de gestión adaptativa, esa caza sostenible, para que pueda dar un buen resultado, ¿no? Las prioridades dentro de ese plan, aunque luego hablaréis de ellas, pues son incidir sobre las capturas ilegales, primera de las causas, la presión cinegética cae de nuestra parte y la eficacia en la gestión y la monitorización de la especie, además de otras variables espaciales como las dinámicas poblacionales. Eso es básicamente lo que pretende el plan, Carlos. Muy bien, José María. Hay un tema que es lo que más discusión ha producido tanto en Europa como en el resto de países, que es la moratoria, ¿no? Esa propuesta de prohibición de caza. ¿Cuál es la razón por la que el sector rechaza esta moratoria tal y como está planteada? Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? que es que la caza no es el problema, sino la solución. Yo me gustaría decir, ¿no? Que para que el sector lo tenga en cuenta, ¿no? Que a pesar de todo el trabajo que las comunidades autónomas y el Ministerio, y que desde el Reino de España se informa así a la Comisión Europea sobre todo el trabajo que se está haciendo, pues esta abre un procedimiento de infracción a España. Es decir, la Comisión Europea amenaza a España para que no se cace la tórtola, haciendo caso al sector ecologista que dice que en España no se estaba haciendo nada cuando eso es mentira. Entonces te empiezas a preocupar, ¿no? Te das cuenta de lo vulnerable que somos, que la Comisión Europea ha hecho caso omiso al trabajo que venimos desarrollando y que hay un importante frente ecologista, animalista, llámalo como quiera, detrás de todo este movimiento. Unido a todo esto empieza un procedimiento para declarar a la tórtola como especie vulnerable por parte del MITECO, con las consecuencias negativas que ello conllevaría, y tanto para la caza como para la tórtola. Incluso el área de medio ambiente de la Fiscalía General del Estado, en una actuación sin precedentes, insta a las comunidades autónomas a la prohibición de la tórtola. Es decir, por un lado, el procedimiento de infracción desde Europa, por otro lado, el Ministerio de Transición Ecológica, por otro lado, la Fiscalía, por otro, los ecologistas y sus manifiestos y sus amenazas, todos contra la caza. Nos damos cuenta de que el problema no es solo el adecuar las capturas a la situación y mejorar la gestión de la especie, sino que detrás hay un movimiento anticaza muy serio. Ante esto, ponemos en marcha un plan de trabajo, todo el sector unido, fundación, federaciones, comunidades autónomas, y empezamos con una estrategia para llegar al Ministerio de Agricultura, a los partidos políticos, a la Comisión Europea, a nuestra Federación Europea, FACE, y empezamos a desarrollar el proyecto PIRTE, que ha abanderado el trabajo y la responsabilidad del sector en la conservación de la tórtola.
recabando además el apoyo de un buen número de investigadores a ese proyecto. En la federación realmente y en la fundación, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es actuar como una empresa de transporte, así de sencillo. Llevamos al ministerio, a los diputados, a los eurodiputados, a la comisión, a FACE, pues llevamos nuestra verdad. Le transmitimos lo que piensan los científicos, miles de personas, decenas de investigadores, que la caza es parte de la solución y no el problema. Por eso, Carlos, estamos en contra de la prohibición de la tórtola. Estamos en contra de la moratoria, porque esa moratoria perjudicaría enormemente a la caza y a los cazadores, pero sería el fin para la especie. Y que el sector cinegético está trabajando en el cuidado y aprovechamiento sostenible de la especie. Y eso tiene que quedar constancia. Y la Federación y la Fundación está trabajando en ello. Y así, de esta forma, trabajamos con el Ministerio competente en caza y vamos a Bruselas. Y en varias ocasiones hemos estado en los grupos de aves, de asuntos legales de FACE, y hemos estado reunidos con los grupos parlamentarios a nivel europeo, y hemos estado con el intergrupo de caza y biodiversidad, y hemos remitido cartas diferentes para dar a conocer este trabajo a la Comisión Europea. Y tenemos solicitado una reunión al comisario europeo, apoyados por ese intergrupo de caza y biodiversidad que existe dentro de la Comisión Europea. Todo esto y muchísimas cosas más son horas de trabajo, son recursos humanos y económicos destinados por las federaciones deportivas de caza y por la Fundación Artemisa. Por eso estamos en contra de esa moratoria tan injusta. Bueno, José María, poco más te puedo preguntar porque has hecho una respuesta muy detallada. Además, aprovecho para decir que has contestado a una de las preguntas que nos habían lanzado desde Facebook. Ignacio, si nos estás escuchando, muy crítico con esta defensa que hacemos, pues ya ha quedado la pregunta perfectamente respondida. Vamos a pasar a Luis Fernando. Luis Fernando, como decíamos, es director de Fundación Artemisan. Y nos gustaría saber cuál ha sido el papel, ya nos ha avanzado José María lo que ha hecho las federaciones autonómicas, la española, también Artemisan, pero cuál ha sido en este proceso el papel de Artemisan, qué es esto del PIRTE y cómo ha sido este trabajo conjunto con la Federación Española de Caza a nivel ministerial. No se te oye, Luis Fernando, no se te oye. Tiene que dar al micro. Vale, nada, que esto, ya por el directo pasa esto. Bueno, te decía, Carlos, que permíteme, antes de entrar un poco en la pregunta que me haces, hacer alguna reflexión con respecto a lo que estaba contando José María. La primera es que la moratoria, además de las circunstancias que él ha dicho, es que la experiencia de otras veces nos ha hecho. Yo formo algunos consejos provinciales, un consejo regional, del consejo estatal de lo que es el patrimonio natural, y yo no conozco en 14 años que llevo en consejos una sola especie la cual se haya vuelto a su estatus de especie cazable. Es decir, ha habido especies que por circunstancias se aplican moratorias, se terminan sacando por las órdenes de veda diciendo voy a esperar unas. Y bueno, cuando son especies que su estatus poblacional sigue siendo el mismo, es lógico que no vuelvan. Pero cuando hemos demostrado científicamente que son especies que sus poblaciones permiten su actividad cinegética de nuevo, es tal la presión que las administraciones públicas tienen, especialmente organizaciones conservacionistas bastante radicales, que su objetivo, insisto, ya no es tan mantenimiento de las especies, sino ir en la actividad cinegética. Con lo cual, dicho esto, eso no implica, y es algo que el cazador tiene que empezar a pensar, y yo creo que a diferencia de lo que es un poco la federación, digamos, nuestro papel más es el papel del ámbito técnico-científico, con lo cual el día, y eso lo advierto también un poco, porque el día que tengamos un problema con una especie, que puede pasar, y de hecho puede pasar tarde o temprano, no podemos permitirnos que pase lo mismo que ha pasado con la tórtola. El cazador por delante. Tenemos que saber de las especies que cazamos cuál es su situación, qué tienen. Y si hay un problema de que la actividad nacional va menos, si tenemos unas poblaciones muy bajas, tenemos que ser nosotros los primeros que tenemos que intentar cuidar, reducir los días de caza, reducir cupos o hacer las acciones necesarias, incluso si tiene que ser moratoria, pero propuesta por nosotros, de alguna forma para intentar adelantar eso. Dicho eso, nosotros pensamos que por definición también la prohibición de la caza y por experiencia conlleva
en muchos casos, el declive de la especie aún más, porque la falta de gestión, que es la que provoca que esas poblaciones tengan unos niveles aceptables, aún bajos, provoca que aún cuando porque se establece moratoria. Recordad que Reino Unido estableció la moratoria para, en este caso, por la tórtola, y hace no sé cuántos años, y sus poblaciones van a menos. O sea que la falta de caza, es cierto que una especie migratoria tendría que haber acciones conjuntas por parte de lo que son los diferentes países implicados, y en eso es un poco lo que estamos trabajando. Y por no liar mucho, sí contar que yo, después de la exposición que ha hecho José María, el cazador tiene que entender que esto no es una idea de un día y que un día nos juntamos y decimos, o sea, esto es una estrategia de tanto tiempo, de tanto trabajo detrás, que por parte de la Fundación, por lo menos, lo que hicimos es poner luz a la necesidad de tener datos. Y el problema, uno de los problemas que la tórtola ha tenido no es tanto la falta de datos, sino la falta de datos con rigor. Es decir, para que lo entiendan todos los cazadores, es cierto, y al principio Goyo lo decía, ¿no? Los niveles poblacionales van a menos y es un hecho más que evidente. Lo que no es cierto, por lo menos lo que nosotros entendemos que no son datos fiables, son los datos que los propios cazadores hemos puesto encima de la mesa, que en España se abaten entre 700.000 y 1 millón de tórtolas. Son unas cantidades grandísimas y son consecuencia de las memorias que realizamos en los planes de caza. Es decir, que el cazador que nos escuche entienda que de una vez tenemos que empezar a dar datos reales de lo que tenemos y de lo que cazamos. Porque aunque el que lo haga esté pensando en su beneficio para su orden de vedas, o sea, para su plan técnico de caza siguiente, voy a poner más porque si pongo menos entonces me quitan cupos. Eso es un absurdo y eso ha provocado, por lo menos, que tengamos problemas que tenemos hoy. Y es que tenemos datos de abates infinitamente superiores a los que realmente hoy. Y dicho eso, con el Ministerio, bueno, de alguna forma lo que hicimos es la creación del PIRTE, y el PIRTE, bueno, lo ha explicado José María, pero el objetivo del PIRTE es revertir el estatus poblacional que de alguna forma la tiene. ¿Cómo? Trabajando, por un lado, en, bueno, pues en la gestión del hábitat. Nosotros hemos intentado, y bueno, José María lo dirá después, hasta ahora solo Extremadura ha sido la comunidad autónoma que ha entendido que ante una situación como la que la tórtola tiene, una situación complicada, es necesario actuar. Parece que solo las comunidades autónomas o las administraciones públicas actúan sobre especies protegidas. Las especies cinegéticas son especies silvestres y necesitan el apoyo técnico y científico, la realización de proyectos y el desarrollo de medidas. Y Artemisan lo que ha propuesto es una línea de trabajo en campo, es decir, la necesidad de hacer gestión del hábitat para demostrar que donde se hace gestión del hábitat las poblaciones van a más, aunque se cace, pero lógicamente de una forma sostenible. Y la segunda de ellas es reunir y proponer al Ministerio, si nos dejaban participar, creo que fue la primera vez que una entidad, bueno, digamos, más o menos cercana al ámbito cinegético, participaba en un Consejo Nacional de Caza y Pesca, en el cual a todas las comunidades autónomas, el sector el que le propuso, señores, vamos a coordinar una orden de vedas entre todos, que tengamos los mismos días de caza, reducir días y reducir cupos, porque, bueno, en primer lugar, porque a la especie le hace falta. Eso es lo más importante. Y en segundo, porque de alguna forma era eso o prohibir la caza. Entonces yo creo, puesta que España ha dado, que las comunidades autónomas, que los cazadores, que el Ministerio ha dado a Europa, es una respuesta seria, es una respuesta que creo que está a la altura de lo que realmente merecían. ¿Eso significa que esto ya está salvado? Bueno, pues ahora veremos que no, que queda un largo trabajo y que desde luego tenemos nuestro plan de trabajo futuro que ahora, bueno, que ahora después contaremos. Muy bien, Luis Fernando. Hablando de trabajo, de cosas que están en marcha, queríamos saber, José María, cómo se han tomado los cazadores esta decisión a nivel general. Y bueno, concretamente en Extremadura, bueno, pues este PIRTE, esta reducción en general de días, de cupos. Cuéntanos cómo es este trabajo en Extremadura y cómo se lo toman los cazadores. ¿Se te oye? ¿No se te oye, José María? Ya no quito más el micrófono. Ya lo quedo que me estabas criticando antes a mí. Bueno, ¿qué quieres que os diga? Si lo sabéis perfectamente, en un sector tan amplio, decenas de miles de cazadores, pues hay para todos los gustos.
Unos dirán que son muy pocos días, otros dirán que son muchos días, otros nos criticarán por esta decisión y otros, pues conocedores de la verdadera situación y de ese expediente de infracción y de lo que la propia directiva europea nos impone, pues por lo menos será consciente del gran trabajo que estamos haciendo, tanto para la caza, manteniendo estos poquitos días de caza, o mejor dicho, estas pocas horas de caza, como para la especie, que creemos, sinceramente lo creemos así, estamos convencidos que a través de ese proyecto PIRTE, como modelo de gestión, pues se puede recuperar la especie. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo lo que es una gestión cinegética: agua, comida, hábitat y control de la predación. Es que es imprescindible, esas 4 pilares. Y eso es lo que se está haciendo. Por otro lado, estamos haciendo mucha divulgación y mucha sensibilización. Es lo que estamos haciendo. Debemos concienciarnos de que todos formamos parte de este reto y que dependerá de que cuidemos nosotros esta especie y hagamos un aprovechamiento racional. Si tengo 20 tórtolas en el coto, no puedo cazar 15. Tengo que cazar 5, 6, 7. Y el próximo año tendré las mismas o incluso más. Y de la mano del PIRTE, con el apoyo de la Junta de Extremadura, también este año estamos empezando con un proyecto bastante ambicioso, del cual forma parte la Fundación, de monitorización de las poblaciones, donde pretendemos llegar a más de 100 cuadrículas UTM de toda Extremadura, que es muchísimo. Y de la mano de la Orden General de Vedas, pues se ha puesto una limitación muy estricta en la captura y la caza, limitada solamente a 4 horas durante 3 días con un cupo de 10 ejemplares. Es decir, estamos hablando de 12 horas de caza. Además, en la Orden General de Vedas se introduce una cuestión que es muy novedosa y que creo muy beneficiosa, que es la obligación de gestionar para cazar. Si quieres cazar la tórtola, tienes que realizar una gestión sobre ella. Comederos, siembras, y una vez que tienes hecha esa gestión, puedes cazar, comunicando esos 3 días que vas a cazar. Por lo tanto, bueno, creo que es una apuesta seria y decidida y que habrá gustos para todos, pero que creo que es la apuesta racional y la apuesta que merece tanto un sector cinegético serio como la situación que atraviesa una especie tan querida por los cazadores como es la tórtola. Hablando de gestión, José María, de este aporte de alimento, agua, del hábitat que has mencionado, los cotos ahora mismo están recibiendo ayudas por parte de la administración. ¿Se han planteado soluciones de vuestra parte? ¿Cuál es la situación? Pues que desgraciadamente ayudas pocas ninguna. Más bien al contrario. Cuando quieres realizar un proyecto como estamos desarrollando el RUFA junto con la Fundación y pedimos métodos de control de predadores, pues son pegas y es una pena. En Extremadura el control de predadores va determinadas zonas, depende de informes de conservación de la naturaleza, y en esos sitios encontramos pues problemas. Y sinceramente, soluciones las que los cazadores, la federación, la fundación pongamos encima de la mesa. Desde luego que cazadores y administración tienen que saber que en las entidades aquí representadas lo que tienen son un aliado para trabajar y para arrimar el hombro. No debemos olvidar que el descenso de numerosas aves, como la tórtola, como había dicho Gregorio al principio, están ligadas al uso de espacios agrarios, al deterioro de ese hábitat de cría. Por eso desde la federación, desde la Fundación Artemisán, desde las federaciones autonómicas y Real Federación Española de Caza, con muchísimo trabajo, mucho esfuerzo, compromiso de nuestros servicios técnicos, hemos puesto encima de la mesa un batallón de medidas para la futura PAC, consciente de que una agricultura más respetuosa es una herramienta imprescindible para recuperar la fauna menor. A la vez que creemos que puede ser un estímulo y una renta añadida para las rentas agrarias, especialmente en zonas de un bajo valor, de una baja producción agrícola como puede ser el secano. Las medidas presentadas son tan amplias y hemos dedicado tanto trabajo que creo que podrían ser perfectamente objeto de un nuevo mirador cinegético que sería muy interesante para todo el sector.
Pues no lo dudes, sería muy interesante, José María, porque la verdad que son muchas cosas, muchos detalles y seguro que nos vemos dentro de poco para hablar de eso. Vamos a volver un poco a la investigación, a la gestión, a esa experiencia acumulada de Goyo Rocha de muchos años. Anteriormente nos has dicho que claro, que hay unas especies que no son cinegéticas, que se han visto, vamos a decir, perjudicadas por esta degradación del hábitat. Entonces entendemos que medidas de mejora de la PAC, como las que acaba de decir José María, podrían tener ¿tú crees que podrían beneficiar también a la tórtola y a otras especies? Es una pregunta obvia, pero bueno, queremos saber tu opinión. Sí, indudablemente, indudablemente. Todo lo que sea ayudar a esa fauna asociada, hablo de fauna en sentido general, porque quizás pasen más desapercibido ante nuestros ojos la microfauna, insectos, arácnidos, esos pequeños bichitos bueno, que están ahí, siempre han estado en el campo, en los campos, que se han visto tan perjudicados con el uso, sobre todo lo que más les daña es el uso de pesticidas a todos los niveles, ¿no? De fitosanitarios, insecticidas, fungicidas, de todo que se utiliza. Bueno, pues cogiendo cualquier medida de esas que ha comentado José María, ese batallón que en buena parte de ese diseño, pues en algunas reuniones también he participado. Como digo, esas medidas ayudan muchísimo a esta fauna asociada, que es la base, digamos, de la pirámide ecológica, no ya trófica, porque estamos hablando de ecología, se forman una serie de redes tróficas y ecológicas que son clave en el funcionamiento de los ecosistemas agrícolas. Entonces, estas medidas ayudan, se han demostrado con un mogollón de estudios piloto en otros países. Aquí en España también se han empezado a hacer trabajos que demuestran que ayudando a esta fauna asociada, incluso puedes aumentar la producción cerealista. Estamos hablando de cereales, básicamente. Y cómo no, pues al haber más insectos, hay más aves que se aprovechan de esos insectos, hay más aves que aprovechan el grano. Entonces, pues viene muy bien. O sea, sinceramente, viene muy bien para la tórtola y viene muy bien para otro tipo de especies ligadas a medios agrícolas. En definitiva, para el aumento de la biodiversidad, que es la que se siente perjudicada con este uso del suelo tan agresivo que nos impone muchas veces la política agraria comunitaria. Muy bien, y esta pregunta que alguna vez te hemos hecho ya, Goyo, pero que yo creo que es importante volvértela a preguntar. ¿Estamos a tiempo de revertir esta situación de regresión en la tórtola? ¿Por qué es importante que mantengamos la gestión en los cotos? Hombre, es muy complicado. Es muy complicado revertir la situación en sitios donde la tórtola ya ha desaparecido, porque en un sitio donde la tórtola ha desaparecido es muy difícil que de buenas a primeras aparezcan tórtolas, porque no han nacido allí ya. Se ha perdido, digamos, ese imprinting genético que tienen de volver al sitio. Pero bueno, también tienen otro comportamiento que es el de la dispersión, ¿no? Si ellas llegan a un sitio que está ocupado porque está en una zona buena, está ocupado por sus padres, sus hermanos, sus parientes, pues busca expandirse en forma de mancha de aceite también, ¿no? Y hacen pequeñas dispersiones que pueden poco a poco ir colonizando otras nuevas zonas. De hecho, ha ocurrido, ¿no? En muchos sitios. O sea que sí que se puede recuperar la especie. Pero para ello no solamente bastaría estas medidas que se están hablando de la PAC, sino que hay que ser más agresivo. Y quien puede ser más agresivo es precisamente el que está más interesado por la especie, que son los gestores cazadores, los cazadores, ayudando con alimento al principio de primavera o a mitad de primavera, desde
que la tórtola llega para que aumente su éxito reproductor, que es la clave de todo. Y luego, bueno, a la hora de las capturas, pues bueno, pues ser escrupuloso a la hora de las extracciones. Contar lo que hay es fundamental, saber lo que se tiene. Que, de hecho, normalmente la gente que hace comederos y aporta alimento de forma, digamos, generosa, pues sí que cuentan y sí que saben lo que hay, ¿no? Porque pues, van a cazarlo. Entonces, cuando vas a echarle alimento, pues ves lo que hay allí. E incluso, pues pegar madrugones para ver cómo está el comedero y saber un poco lo que puedes cazar, que eso sería lo ideal y cada vez se está haciendo más. Por eso el PIRTE es un botón de muestra muy interesante para precisamente que sirva de ejemplo de gestión en otros sitios y que nos demos cuenta, que los cazadores se den cuenta de que gestionando las poblaciones reproductoras que tienes en tu coto, puedes hacerlo, puedes gestionarlas bien como si fueran locales, como si fueran sedentarias prácticamente, porque te van a volver y hay que sensibilizar en ese sentido bueno, que tienes posibilidades de cazar más, pero bueno, si dejas madre, con total seguridad van a volver más, porque además es que lo tenemos demostrado. Hay veces, hay casi un 20% de cotos, casi un 20% de cotos, que cuando van a cazarlas, después de estar todo el verano echando alimento, la tórtola ha desaparecido o se han ido en un contingente, un porcentaje enorme de las que había y se han quedado a 2 velas. Bueno, pues yo tengo datos de muchos cotos que al año siguiente me cuentan, dice, joder, este año hay más, porque la memoria también es un poco floja, ya no se acordaron de que el año anterior se les fueron muchas. Bueno, pues toda esa es un mensaje muy importante para concienciar y decir que la especie se puede gestionar de forma intensiva, por así decirlo, si vale esa palabra, o agresiva, aportando mucho alimento durante mucho tiempo y controlándonos en las capturas. Entonces, con el apoyo de las políticas agrarias, para que sea un poco pues una recuperación más masiva. Yo soy un convencido de eso porque llevo muchos años con esto, la verdad. Estuve echando un poco cuentas y en el año 99 defendí mi tesis doctoral precisamente sobre la tórtola en mayo, al 20 y tantos de mayo, que va a hacer ahora pues eso, años, no sé cuántos, muchos, 21. Sí. Entonces, pues me doy cuenta de esas cosas, ¿no? Y sí que animo a que la gente pues haga este tipo sabemos que es un esfuerzo económico, pues en recursos, en tiempo, y muchas veces no sabes si vas a poder cazarla, pero sí que merece la pena. Muy bien, es un buen mensaje, yo creo, para lanzar, Goyo. Goyo ha hablado de monitorización, de que hay que contar, y bueno, pues muchos conocéis el Observatorio Cinegético, es una iniciativa de la Federación Española de Caza y de Fundación Artemisan. Luis Fernando, ¿nos puedes contar en qué consisten estos censos de tórtola a través del observatorio y cómo se hacen? Ahora, el audio. Yo creo que antes de nada explicar brevemente que el observatorio es una idea que es el fruto de, bueno, pues de todos los problemas de este tipo. Ya desde el año, yo creo que 2003 vengo viendo la denuncia de las órdenes de vera por todo. Y ya sabemos todo en Castilla y León, pero previamente pasó en Castilla-La Mancha también. Se denuncian las órdenes de veda por una cuestión de la falta de datos. La sentencia de Castellón es una sentencia muy buena porque venía a cortar un poco toda esta línea argumental que en este caso ecologistas tenía. Pero lo que quiero decir con esto es, independientemente de eso, es necesario para tener datos, que es uno de los grandes problemas que el mundo de la caza tiene. De alguna forma, lo que pensamos fue el desarrollo de una cosa muy simple. Si estamos cerca de 1 millón de cazadores en campo, además de cazar, tenemos que pensar que para defender nuestra actividad tenemos que aportar parte de trabajo muy pequeño. Lo único que pedimos es a un porcentaje de esos 900.000 cazadores o los que sean, nos ayuden a monitorar y a saber qué es lo que hay en campo. Especialmente especies sensibles, con especies que tenemos problemas o que podemos tener problemas, o que tenemos problemas hoy o que podemos tener problemas pues, en un futuro. Y de alguna forma
centrándonos en tórtola, lo que de alguna forma estamos realizando y estamos pidiendo es la colaboración de cazadores, de guardas, de propietarios, de gestores que estén en campo y que nos echen una mano para saber cuál es esta situación realmente, ¿no? Y que no hagamos elucubraciones sobre si pensamos que están hechas en base a tendencias poblacionales que no digo que no sean, bueno, por supuesto correctas, pero dejan, bajo mi punto de vista, mucho que desear y sobre todo en zonas que se está haciendo gestión, ¿no? Necesitamos saber la diferencia entre en zonas de gestión y un poco pues, en zonas que no se gestionan, ¿no? Para ello, pues lo que pedimos es, pues bueno, una serie de censos, en el caso de la TOR, censos ahora en el mes de junio para hacer escucha y para saber un poco las especies que tenemos. Para eso, y rapidísimamente, que la gente entre en nuestra web en observatoriocinegético.org y ahí enviar un pequeño mensajito, se descargaría una aplicación de cualquier App Store que es CESData y con esa aplicación rellenada es tan sencilla como ir andando en campo e ir pinchando pues, las diferentes especies y los diferentes números de especies que ves, ¿no? ¿Eso nos va a ayudar a qué? Pues a tener datos fiables, ¿no? Y de alguna forma eso es lo que nos permitirá y esperemos que a lo largo de los años, esto es un trabajo a largo plazo o a medio largo plazo, que no piense que todos los problemas de la caza se solucionan ya. Yo creo que en estos últimos 2 años lo que estamos sentando es la base de una planificación y una forma de trabajar por duro. Yo sé que el cazador de a pie lo que quiere saber es, ¿pero puedo cazar la tórtola o no puedo cazar la tórtola? El tema es ese para él, pero que entienda que nosotros tenemos que tener, digamos, una visión más a medio plazo y tenemos que planificar las acciones pensando en lo que va a pasar con las diferentes especies pues, en un futuro, ¿no? Y yo creo que ese es un poco pues, el trabajo, insisto, de Artemisan bajo ese prisma pues, de rigor científico. Muy bien, nos ha quedado claro por qué es tan importante que la gente participe en estos censos, así que nadie tiene excusas para no hacerlo. Como decía antes José María, la Unión Europea ha abierto un procedimiento a España, ha dado un tirón de orejas a España y, si no me equivoco, también a Francia. Luis Fernando, ¿qué futuro nos espera en este sentido? Bueno, a ver, es que no es solo, digamos, un poco por el procedimiento abierto, es que por desgracia en este tipo de cosas influyen, bueno, pues otras cuestiones, ¿no? Influyen cuestiones relacionadas bueno, pues con la política, de alguna forma, bueno, la situación política que tengamos es algo que no tendría por qué ser así, pero digamos es así y de alguna forma, digamos, que vemos que no hay una situación proclive hacia la actividad energética. No digo dentro del Ministerio de Agricultura, que seguramente, y tenemos que agradecer concretamente con la tórtola, el trabajo impecable que se ha hecho desde el Ministerio y el apoyo que ha tenido hacia el sector, no solo convenciendo a las comunidades autónomas también junto con nosotros para que desarrolle un plan conjunto, sino también con respuesta bastante clara pues, a Europa. Lo que digo es que desde hace un tiempo, y siento ser un poco muy duro, pero ciertas organizaciones ecologistas que han sido y que yo considero así que hemos colaborado conjuntamente, se han puesto pues, a hacer política. Y lo siento, pero es que es así. Y de alguna forma, bueno, pues con esta especie, concretamente con la tórtola, se ha pensado más en la visión de qué opinan mis socios antes que la propia especie. Y eso es algo que ni siquiera el sector pues, nos podemos permitir. Yo creo que Artemisa no se puede permitir, para que los cazadores estén contentos, voy a proponer es que podamos cazar 50 días al año. No, yo creo que nosotros tenemos encima de eso y esa es la diferencia. Y lo que nos ha diferenciado entre novedad y la, digamos, direccionalidad muy política que está llevando un poco el mundo conservacionista. Y cuando hablo del mundo conservacionista me centro en las 2 o 3 organizaciones bueno, pues que están en todos los consejos de caza y que de alguna forma son un poco las más potentes en España. Muy bien, vamos a tratar un tema un poco polémico que está en boca de muchos cazadores y gestores, y es el tema de África, de la caza en concreto en Marruecos. Goyo, tú sabemos que has estado en Marruecos, que lo conoces, se habla mucho del impacto negativo
de las grandes tiradas de tórtolas en el norte de África. ¿Es esto cierto? ¿No lo es? ¿Por qué es importante o podría ser importante erradicarlo? ¿Qué es lo que nos puedes decir de la caza de la tórtola en África? Uy, perdón. Bueno, a ver, hay que aclarar, es un tema bastante confuso, es simple pero a la vez confuso. La gente habla de África y ya parece que todo es uno. Es una cosa África. No, en África está Marruecos, de acuerdo. Pero Marruecos hace tiradas de tórtolas, vale, de acuerdo. Las tórtolas que se cazan en Marruecos son tórtolas de Marruecos. No se cazan al paso cuando van migrando para Europa o al paso cuando van cruzando África hacia el sur para invernar. No, las tiradas que se hacen en Marruecos están comprendidas en unos meses del año, que es la primavera-verano, que es cuando están criando las tórtolas, o sea, incumpliendo totalmente la directiva Aves, porque no la tienen que cumplir, porque no es un país de Europa, ¿vale? Ellos cazan en reproducción. La verdad es que cazan en las tiradas masivas que yo he estado y que las he visto, cazan bastante tórtola, y a mí me da mucha pena realmente porque te encuentran las tórtolas no como aquí. Las tórtolas tienen el buche lleno de leche de paloma. No sé si conocéis, la leche de paloma es el alimento que dan las tórtolas a los pollos. Entonces tienen unos pliegues en el buche, pues hinchados, o sea, las tórtolas están criando allí. Entonces, la tórtola que caza Marruecos es la suya, la propia suya, que es la misma especie nuestra. La especie es la misma, pero los individuos no son nuestros, no son españoles, no son europeos, vaya, no son de Francia ni nada. Entonces, eso tiene que quedar muy claro, porque la ventana de periodo de caza de Marruecos es 2 meses que van desde junio, julio, y creo que lo ampliaron un poquito a 1 de agosto o algo así. En esa fecha no hay ninguna tórtola migrando, están criando en sus sitios cada una, ¿vale? Eso por un lado. Y tiene que quedar muy claro, por favor, que la gente confunde mucho. Marruecos, se ven tiradas enormes allí, pero son tórtolas que jamás van a subir más al norte. La tórtola pasa el invierno en el Sahel, al sur del Sáhara, ¿vale? Y va a Marruecos, son sus poblaciones, y matan sus poblaciones. Eso tiene que quedar muy claro, porque se echa mucho balones fuera por el desconocimiento. Y luego, la otra pata que queda ahí un poco, como lo he dicho yo, África, la otra pata es lo que pasa en el Sahel en invierno, ¿vale? Allí ya están todas las tórtolas, todo el contingente mundial, digamos, de tórtola europea, invernando, está en la zona del Sahel. ¿Que se hacen tiradas masivas en Sahel en invierno? Pues realmente sé que se hacen, pero se desconoce el impacto, ¿vale? Se desconoce ese impacto. No son tan, digamos, tan masivas en el caso de, o tan ofertadas. ¿Quién va al Sahel a cazar tórtola en invierno? ¿Conocéis a alguien que vaya en invierno a cazar tórtolas al Sahel? Yo no, por lo menos. Bueno. Algunos los hay, pero pocos. Lo que se oferta son tiradas en Marruecos, pero en junio, julio, ¿vale? Eso tiene que quedar claro. Muy bien. Muy bien, Goyo, pues muchas gracias porque, bueno, luego ya he respondido algunas de las preguntas que nos han lanzado las personas que nos están viendo, pero bueno, es un tema recurrente y que siempre está y se repite. Bueno, José María, nos has hablado antes de esa estrategia que se marcó hace años, de esa estrategia conjunta de federaciones, de Artemisan, de administraciones. Bueno, ¿cuál es el calendario de actuaciones para los próximos meses y cuál va a ser el papel de las federaciones en todo este proceso? Bueno, esto es un trabajo de stop and go, ¿no? Parar y empezar, porque depende de la reacción que haya a las acciones que estamos llevando a cabo. Es difícil de predecir, pero quiero que todos los cazadores sepan que estaremos en la pomada. Eso sí, vamos a ser responsables, vamos a gestionar en condiciones
Quien incumpla y se pase de los cupos debe responder por ello, porque no podemos permitirnos, no podemos estar partiéndonos la cara mientras que algunos pocos tiran por tierra el trabajo que hacemos los demás y el respeto y gestión del resto de cazadores. Tenemos pendiente, porque por esta maldita pandemia se interrumpió nuestro calendario, pues la reunión con el comisario europeo a través del eurodiputado Juan Ignacio Zoido está solicitada y bueno, pues ya se ha estado en contacto para que esa reunión sea una realidad, ya se ha transmitido el problema al comisario europeo de Medio Ambiente y por primera vez este año obtuvimos una respuesta del comisario, al menos que fue, pues digamos, que nos da un poquito de aliento, diciendo que sí que eran conocedores del trabajo que se estaba haciendo y que se tendría en cuenta en ese procedimiento de infracción. Por lo tanto, esa reunión será muy importante. Por otro lado, tenemos que ser conscientes de que tenemos que participar activamente de los programas de censo y monitorización que se van a poner encima de la mesa, como el Observatorio Cinegético de la Fundación Artemisán, como ese monitoreo en más de 100 cuadrículas a lo largo y ancho de Extremadura. Y a lo largo de esta semana, seguramente mañana o el lunes como muy tarde, remitiremos una carta desde la Real Federación Española de Caza a la Comisión Europea, bueno, pues poniendo de manifiesto el trabajo último que se está realizando, poniendo de manifiesto nuevos datos, además de cómo están saliendo las órdenes generales de veda, para que vean que estamos todos en el mismo barco, en la conservación de la especie. Y eso se va a hacer mañana o el lunes. Tenemos que seguir realizando una importante labor de comunicación y divulgación de dentro y desde dentro y desde fuera, para los propios cazadores y para la sociedad en general. Y antes que llegue la media veda, pues seguir gestionando mucho para cazar poco. Pero así es, porque estamos cazando una especie muy sensible. Y si no queremos dejar de cazar para siempre, esto es lo que toca. Ese es el plan de futuro. Ahí estaremos, pero necesitamos que nos acompañen. Muy bien, José María. Y bueno, Luis Fernando, en el caso de la Fundación, ¿cuál va a ser su papel y estrategia durante estos meses? Bueno, pues la estrategia es seguir trabajando en la consecución de datos. Yo creo que ya lo hemos dicho, yo creo que sería un poco repetitivo volver a hablar de ello, pero sí que sepan que nosotros en Extremadura, desde luego, estamos haciendo un proyecto piloto importantísimo. Creo que el hecho de que en Extremadura se esté haciendo esta programación de monitoreo debe hacer abrir las orejas un poco al resto de comunidades autónomas, por lo menos en donde la cinegética de la tórtola pues es importante. Y yo creo que cansados un poco de ir por en uso en el cual parece de sensación que siempre llegamos un poco tarde. Cuando digo tarde es que esto se veía venir un poco pues, hace tiempo y quizás el mundo de la caza no es que no estuviéramos preparados, sino no teníamos las herramientas para ello. Esto es una competencia que tenía que estar detrás de ella las administraciones en caza, que parece que la responsabilidad muchas veces pues que es del sector, ¿no? Entonces, lo que estamos trabajando junto con la Federación Española de Caza es en una, que ya lo ha comentado un poco José María, además del PIRTE, continuar con él, continuar la estrategia, con datos y formar parte, que esto es un tema muy importante, de ese proyecto pues, europeo y de esa encomienda de gestión que la Comisión Europea ha hecho a unas cuantos científicos por secretaria de la Fundación Artemisa, pero por otra parte, para no depender, para hacer un proyecto más global, lo que hemos desarrollado es una propuesta de una política agraria comunitaria y una propuesta muy potente. Ha sido un trabajo de mucho tiempo también, en el cual lo que está viendo es que el problema no es de la tórtola, el problema no es de la codorniz, el problema es de todas las especies ligadas a medios posagrícolas. Y no es un problema de España, es un problema de toda Europa. Y o ponemos cartas en el asunto o esto va a ir a más. Está muy bien que desde Europa nos vendan una PAC verde, una PAC mucho más sostenible, eso está bien, como titular, que eso hay que ponerlo en marcha, eso hay que dar razones y de alguna forma hemos trabajado en la propuesta de ecoesquemas del primer
y en el desarrollo de medidas agroambientales específicas y muy claras para que las comunidades autónomas no nos puedan decir que no, porque no entra dentro de la estrategia. No, es que las propuestas que hemos hecho, la propia Comisión Europea las contempla dentro de tal. Pero ¿qué pasa? Que luego cada país miembro tiene la libertad de desarrollar esas estrategias agroambientales de formas diferentes. Yo creo que no es el momento de jugar con una PAC verde, el cual hemos hecho hasta ahora pues con 3 cultivos diferentes. Yo entiendo que el agricultor está para producir y, ojo, que las propuestas que hemos hecho no van a correr de cuenta del agricultor. Entendemos que si hay medidas hay que compensar esa pérdida de renta que tiene, pero vamos a ponerla encima de la mesa y vamos a ver si es cierto que el apoyo a la caza y la biodiversidad es algo que, además de que, digamos, los viajeros o los ministros competentes hablan, se traducen pues en medidas reales para nosotros, ¿no? Y no son medidas para la caza, ¿eh? Son medidas para la caza, bueno, por supuesto, pero para toda biodiversidad terrestre, ¿no? Muy bien, Luis Fernando. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Estamos recibiendo bastantes preguntas a través de Facebook, ¿vale? Vamos a hacer un poco, vamos a agruparlas para ser más prácticos y, bueno, si se queda alguna sin responder, la podemos responder posteriormente por correo electrónico. José María, te hago unas preguntas. Me preguntan sobre si se va a poder cazar en Andalucía, la tórtola se entiende, en Andalucía, en Comunidad Valenciana, en Cataluña y en Gran Canaria, me preguntan. Bueno, perdonar mi ignorancia, ¿no? No tengo ni idea de la situación que está viviendo en Gran Canarias, no lo sé. Sí que es cierto que en Cataluña estoy muy en contacto con el presidente de la Federación Catalana, con nuestro compañero Sergi, y bueno, pues Cataluña es una comunidad que está haciendo las cosas muy bien, que el informe que presentó al Ministerio es súper amplio, muy bien justificado. Y la idea que tenemos es que, bueno, lo que nos han transmitido es que la Orden General de Veda de Cataluña va a salir con lo acordado en el Ministerio, con un máximo de 4 días y entre 5 y 10 ejemplares. Creo que son 5 ejemplares y 4 días lo que va a salir en la Orden General de Veda. Además, cuenta con un programa de seguimiento, de monitorización bastante completo, y es una comunidad que se está tomando la caza de la tórtola bastante en serio. En Valencia, como bien sabéis, el año pasado acordó una moratoria que, según informaron a bombo y platillo, era solamente de un año. Lo lógico sería que este año se cazara, pero no tenemos postura oficial al respecto. ¿Y qué otra comunidad, perdón? Bueno, me preguntaban Gran Canaria, me hablaban sobre Gran Canaria. Gran Canaria, no, Andalucía, te falta Andalucía. Ah, perdón, sí, Andalucía, perdón. Sí, Andalucía. A ver, que se nos ha quedado José María. Es que a José María se le ha cortado. No sé si se le ha cortado. Todo. Se ha cortado. Ahora. Cosas del directo, bien el directo, me gusta el directo. Andalucía, bueno, pues en Andalucía ya ha salido la Orden General de Veda. También es una comunidad que está trabajando muy bien, seriamente, que a través de la Federación Andaluza y de la Junta de Andalucía están haciendo las cosas muy bien, y ha salido la publicación de la Orden General de Veda con medidas para la tórtola, con cupos de 5 ejemplares y caza durante 4 días. Así que, bueno, pues bastante bien, y dentro de lo acordado en el seno del Consejo Nacional de Caza y Pesca, y dentro de lo acordado por todas las comunidades, que lo que acordaron, salvo las de la cordillera cantábrica, donde la especie pues es donde mayor regresión ha sufrido y donde tiene una menor importancia, donde hay comunidades como Cantabria, algunas provincias de País Vasco que no la cazan, pues en el resto de España acordaron máximo 4 días, entre el último fin de semana de agosto y el 1 de septiembre, con cupos entre 5 y 10 ejemplares. Y a eso es lo que deben adecuarse todas las comunidades, porque es una propuesta de Estado, y bueno, y no solo una propuesta de Estado, sino, como había dicho antes Luis Fernando, una propuesta de Europa, ¿no? Para que se vea que en España nos preocupamos y se están haciendo las cosas bien.
Muy bien, en este sentido hay una pregunta que nos dice que por qué se piden moratorias y se dan toques de atención a España y a Francia y no sucede lo mismo con Portugal. Bueno, si contesto yo mismo, porque eso está bien claro, que eso es por los ecologistas. Eso es por BirdLife, que lleva, por SEO, que lleva esta cruzada anticaza, animalista, alejada de la ecología, pero muy próxima a ese nuevo ecologismo radical, y son las que inician una denuncia, las que insisten en esa denuncia ante la Comisión Europea, y llegamos pues a esta paradoja, esta sinrazón de que en la península ibérica se abre un procedimiento de infracción a España y a Portugal, que caza más días y caza con mayor cupo, no se le dice nada. Es increíble, pero así es. Y es gracias a nuestros queridos amigos ecologistas. Muy bien, José María. Vamos a pasar unas preguntas a Goyo. Hay una pregunta que nos enviaron hace días en la cual, pues, bueno, nos pregunta Paco, le gustaría saber cuál es el porcentaje de incidencia que tiene la agricultura frente a otras cosas negativas. También nos habla bueno, ahora con el desconfinamiento hay gente deambulando por los montes, por el campo a todas horas. Y bueno, él nos dice como que de todas las cosas que hay, aunque tú lo has mencionado anteriormente, pero ¿cuál es la que tiene o cuáles son las que pueden tener una mayor importancia a la hora de ese declive de la tórtola? Bueno, a ver, no hay ningún estudio que pondere el factor más negativo hasta el más positivo, digamos, en cuanto al declive de la tórtola. Lo que sí está claro es que los usos agrícolas superintensivos y lo que se viene haciendo durante las últimas décadas tienen un peso mayoritario, pero mayoritario, muy mayoritario. Yo me atrevería, no soy muy de dar porcentajes porque no tengo datos, pero por la experiencia acumulada y demás, pasarían los 3/4, ¿vale? Yo incluso me aproximaría al 80%, vaya, me pringo un poco, porque lo que ha ocurrido con el uso del suelo es una cosa pues, muy curiosa, todo el mundo más o menos puede entenderlo fácilmente. Tanto ese uso intensivo es malo, ¿vale? Por todo lo que acabamos de decir de pesticidas, de ciclos cortos en cereales, en fin, todo el uso de la agricultura intensiva, es eso tan malo como el abandono. El abandono que se ha producido también en el medio rural ha producido un efecto de matorralización. La naturaleza, si la abandonas, se produce un aumento de combustible, en definitiva, que es como le llaman los ingenieros forestales, ¿vale? Y eso beneficia a una serie de especies, ¿vale? Dejar a la naturaleza que actúe, pues beneficia a una serie de especies, pero perjudica a otras, perjudica muchísimo a otras. En el caso de que nos atañe con especies cinegéticas, bueno, pues podremos simplificarlo un poco diciendo que ha venido muy bien a la caza mayor y ha venido muy mal a la caza menor. Pero no solo a la caza, ¿vale? Hay otras especies que se han aprovechado de ese abandono y demás, como puede ser, por ejemplo, el meloncillo, ¿vale? Es una especie que se ha aprovechado a tope de ese abandono, se ha crecido mucho el matorral, de hecho es la mangosta del matorral, en su traducción, ¿verdad?, del latín. Y, entonces, el peso es complicado saberlo, pero una parte muy importante es el uso agrícola. También hay que avanzar y simplificar en que el uso cinegético de un espacio es un uso. Yo no entiendo por qué hay esta gente, bueno, sí, entiendo, hay tanto anticaza. Los anticazas son porque no conocen realmente lo que ocurre. El uso cinegético es la actividad que más conserva la naturaleza. Es la actividad que más biodiversidad genera, mucho más que cualquier otro uso turístico, cualquier otro uso agrícola que estamos hablando, pues un uso ganadero, en fin, el uso del suelo
desde el punto de vista del aprovechamiento cinegético, es el uso del suelo que más conserva, ¿vale? Parece una paradoja, pero no lo es. Entonces, bueno, quería dejar eso un poco claro ahí. Muy bien, también para ti nos han entrado unas cuantas preguntas sobre la depredación. Nos preguntan si tenemos datos de incidencia de la predación, de que la predación pueda perjudicar al éxito reproductor de las tórtolas. Bueno, sí que hay datos, tengo datos propios y hay datos de otros estudios, tanto en España como en Inglaterra y quizás en Francia y Portugal también tienen. Pero los datos que hemos obtenido prácticamente todos, no digamos que la predación no influye de forma muy negativa de forma general, ¿vale? Sobre las poblaciones. Influye más el no tener alimento disponible cuando llegan, el no aportar alimento y el no tener tranquilidad también, porque a veces son esas patas, alimento, agua y tranquilidad, ¿vale? Para que el éxito reproductor sea mayor, ¿de acuerdo? La predación no es, desde el punto de vista, puede ser puntualmente importante en algunas poblaciones concretas, ¿vale? Porque haya desequilibrio, pero los datos que nosotros hemos manejado, la depredación no influye en exceso. Siempre es bueno tenerlo controlado, porque eso siempre es bueno, todo lo que sea ayudar viene bien. ¿Vale? Yo ahí muchas veces he hablado con Gregorio de esto, muchas veces, y solamente voy a hacer un inciso en la depredación, porque como Gregorio sabe y muchos amigos saben, yo pertenezco a la campiña sur extremeña, donde la gestión cinegética de la caza menor ha sido, digamos, pues la vida de aquella zona, desde siempre. Y de hecho, el proyecto de recuperación del lince se llevan los mejores cotos de caza menor de Extremadura que están allí. Y allí ha habido siempre una gran cantidad de caza menor, porque la gestión cinegética respecto al control de predadores ha sido bastante seria, bastante estricta. Y a pesar de ello, gozamos, porque una buena depredación sobre las especies objetivo no quiere implicar que afecte al resto de las no objetivos. Y el control de predadores he visto como es fundamental. A pesar de ello, en otros sitios no será tan importante, pero bien llevado a cabo por guardas, por especialistas en control de predadores, creo que es muy importante. Y en los últimos años, o décadas, la última década, dos décadas, hemos visto como especies que antes no existían hecho presencia en hábitats de cría de la tórtola, como el mojino, el rabilargo, como el aumento de los córvidos y en numerosos estudios que existen de la depredación de nidos de la depredación sobre nidos por los córvidos. Entonces, ese aumento exponencial que hemos tenido de ciertas especies, como mojinos, rabilargos, diferentes córvidos que no se controlan como antes se venían controlando por la falta de guarda, de especialistas en control de predadores, pues me gustaría sinceramente que se estudiara sobre todo mojinos, rabilargos, porque sí que es cierto que ha cambiado mucho y que hay estudios sobre la depredación de córvidos que afectan muy negativamente a las especies, como puede ser la tórtola con la depredación de nidos, pero que es una matización que quería hacer porque el control de predadores creo que es una parte muy importante de la gestión cinegética. Perdón, Gregorio. No, es que tienes toda la razón, José María. A mí me han preguntado sobre la tórtola. La gestión de la depredación, el control de la depredación, es que está clarísimo que es fundamental para la caza menor. O sea, sin eso no hay nada. Y yo he estado en muchos planes de recuperación, tanto de iniciativas privadas como iniciativas públicas de especies base de caza menor como el conejo. Y la clave en muchos de los fracasos que ha habido ha sido la ausencia de un control de depredadores. Es fundamental el control de depredadores. También tengo que decir un poco en la línea que tú comentas que no existen estudios recientes, ¿vale?,
de depredación en tórtola, con estos nuevos cambios, ¿vale? de estos últimos años, que es cierto que han aumentado este tipo se han hecho más presentes estos depredadores más generalistas y demás, que pueden estar también afectando. Realmente a las poblaciones en declive, esto también es importante decirlo, les ocurre como al perro flaco. El perro flaco todo se le vuelven pulgas. En poblaciones relistas que al final acabaron desapareciendo en Inglaterra, fruto por un desastre de gestión. Luis Fernando lo dijo antes, ¿vale? Dejaron de cazar la tórtola, por lo tanto, pues se perdió el interés sobre ella y nadie hacía nada por la tórtola. Bueno, pues ha ido bueno, está casi extinta, se ha extinguido de muchos sitios. Bueno, pues en parte de estos sitios se ha extinguido por una enfermedad que es la tricomoniasis, ¿vale? Aparecían tórtolas con síntomas de tricomonas. En ese sentido, nosotros tenemos un trabajo muy reciente que la tórtola es portadora de los tricomonas, ¿vale? Es un parásito bastante chunguillo, ¿vale? Por decirlo algo, en Colúmbida, pero que la tórtola no lo padece, no padece la enfermedad, la transmite en un 90 y pico %, ¿vale? Y estando las poblaciones saneadas no les pasa nada con eso. No me quiero tampoco desviar de lo que estamos hablando, pero ciertamente sí que he hecho en falta, como bien dices, un trabajo de investigación sobre la incidencia de la depredación de los nuevos depredadores o las nuevas poblaciones que tenemos sobre la tórtola. Ojalá podamos hacer ese estudio más pronto que tarde, ¿vale? Una pregunta más para ti, Goyo. Volvemos a Marruecos y la pregunta es muy clara. Me dicen, ¿es ético ir a cazar a Marruecos un par de días, gastarnos X euros y cazar cada día 50 tórtolas? ¿Es eso ético? Es una pregunta un poco abierta, pero bueno, lo han preguntado varias personas. Bueno, a ver, ético. Realmente, en los sitios que yo conozco, las poblaciones de tórtola están hipersaneadas, están en frutales, extensiones enormes de naranjos y olivares, básicamente son naranjos y olivos, pero con unos mosaicos espectaculares, también con alfalfa y cereales. Aquello es un auténtico vergel. Allí las poblaciones son pues grandísimas. Entonces, gente que conozco de Marruecos que investiga sobre tórtola, hay un gran investigador marroquí en Rabat que lleva muchos años trabajando con la tórtola, pues él me comenta que esta especie está muy saneada, tienen poblaciones que han ido creciendo. Entonces, cazarlas en ese número, en una población que está saneada, no me parece mal. Lo que sí que choca con la ética es lo que nos dimos en Europa, una serie de legislación en ese sentido, pues para evitar que se produzcan muertes de individuos en época de cría, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, no es muy ético matar especies que están criando, matar animales que están criando. Pero bueno, a veces incluso hay zonas donde ha sido considerada plaga y entonces ahí ya sí que entramos en que hay que eliminarla o controlarla y sea cuando sea, ¿vale? Muy bien, Goyo. Seguro que luego volvemos contigo. Vamos a lanzar un par de preguntas para Luis Fernando. Hay una sobre el observatorio, porque dice que, claro, este año, por ejemplo, pues en Extremadura, que se ha hablado, decenas de cazadores y gestores van a participar en estos censos. Y la pregunta es clara, ¿estamos preparados para que nos digan que estos datos son sesgados en comparación con los de SEO? O sea, ¿cuál va a ser la respuesta cuando digan, no, es que los datos de los cazadores son sesgados? Bueno, en primer lugar, estamos más que preparados, porque como ya tenemos pues, experiencia, tenemos que ir bueno, un poco por delante. Creo que lo que no es algo que vaya a pasar por el sencillo motivo siguiente, y es que los censadores de SEO Overlay no dejan de ser personas que son aficionados a ornitología o a tal. Yo creo que la formación de un cazador es, con todo el respeto, infinitamente mayor
y conocedor de las especies, especialmente cinegéticas, que son las que nosotros censamos, que cualquier censador bueno, en este caso SEO, ¿no? Yo creo que lo importante, que lo que la gente tiene que entender es que el observatorio, el valor añadido que tiene, no es solo saber lo que hay, sino lo que pasa a lo largo de los años. O sea, fíjate, Carlos, nosotros en las charlas lo decimos, porque tú, que vos lo sabes perfectamente, el que entre en el observatorio pensando en que yo voy a decir más de lo que tengo, se está engañando a sí mismo. Es decir, esto es un proyecto tan serio que tenemos que hacer las cosas bien. Y que incluso el que lo quiera hacer mal, la tendencia poblacional a lo largo de los años marcará un poco todo eso, ¿no? Y que se puede detectar de una forma más o menos sencilla que no hace mal y esa persona pues las expulsaremos, ¿no? Yo creo que lo importante, insisto, es en ese proyecto profesional, en un proyecto serio, y que nadie dude que nuestro proyecto de observatorio tendrá una validez absolutamente científica, porque más la colaboración y la dirección de la parte científica está hecha o se va a hacer por dos personas, doctores, pues entre ellos tú y el otro José Luis Guzmán, y seguramente tendremos la colaboración de otras organizaciones científicas con un peso específico fuerte, ¿no? En este sentido, Luis Fernando, preguntan sobre hablan de si el PIRTE se va a hacer alguna monitorización en el PIRTE. Entiendo que quizás se refiere más a si se va a hacer observación monitorización de predadores en el observatorio. Bien, el observatorio, por supuesto, que contempla, en este caso, por supuesto, monitorización de, en este caso, predadores, pero como bien decía Goyo, el desarrollo de un proyecto sobre la incidencia de la predación sobre tórtolas merece pues, un proyecto exclusivamente para ese tema. Es bastante más serio. Desde luego, nuestro observatorio contempla el desarrollo y la monitorización y los censos de especies predadoras. Es cierto porque lo decían también antes, que hay especies predadoras que no son cinegéticas. Ocurre como con prácticamente todas las especies, ¿no? No sé, sobre la perdiz predan más de 60 especies distintas y, sin embargo, que podamos hacer un control de las especies predadoras, o sea, que sean especies cinegéticas, no son más de 5 o 6 especies, dependiendo de la comunidad autónoma, ¿no? Pues con la tórtola pasa igual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que porque no podamos hacer control de ciertas especies significa que entonces ya no. No. Yo creo que sobre las que podamos, eso sí, un llamamiento a las comunidades autónomas, porque es que me parece increíble, absolutamente increíble, que en el siglo XXI, después de todo el desarrollo científico que ha habido por parte del Ministerio, por parte del apoyo que hemos hecho muchas organizaciones, solo Extremadura y Castilla-La Mancha tengan autorizado y tengan abierto el desarrollo del control de predadores. Me parece increíble, insisto, que esto sea así, ¿no? Es algo que no me cabe en la cabeza cómo puede ser que un director general o que un jefe de servicio, sabiendo que está todo el aval científico, que se han hecho todos los estudios de bienestar animal, de todas las pruebas, que de alguna forma, habiendo cumplido ciertos métodos, esos parámetros, solo, insisto, Extremadura y en este caso Castilla-La Mancha, por eso se permita, ¿no? Con lo cual es un palo más en la rueda como antes decía no sé quién, que bueno, dependiendo de la zona, de la comunidad autónoma, del coto, el porcentaje del hábitat o del control de poblaciones o de la caza excesiva sobre la gestión de una población como tórtola, pues es diferente, ¿no? Joder, pues si podemos intentar, y si la predación en ese coto incide en un 20%, y si podemos intentar paliar esas pérdidas que hay por predación, ¿por qué no? Si la legislación pues lo permite, ¿no? Muy bien, hay una pregunta muy interesante que quiero responderla yo, que nos habla de, una persona dice que si un gestor tiene una finca de estos, pero caza con 5 cazadores, pues esos 5 cazadores, ¿pueden esos 5 cazadores cazar el cupo de los otros 5? Al final el cupo del coto es el mismo. Bueno, pues esta es una cuestión que se da en muchos cotos. Evidentemente, si hay un cupo de cazador y guía, hay que cumplirlo, pero tenemos que avanzar, y en esto también es importante el plan cazativo en el que estamos participando Fundación Artemisan. Tenemos que avanzar hacia saber lo que se puede cazar en un territorio concreto. Por eso también tenemos que hacer los censos.
y que el tema de los cupos evolucione en ese sentido, que sea un cupo por territorio, por coto, más que un cupo por cazador. Porque los cupos, evidentemente, que he puesto son legales, nos lo dice la normativa, pero tenemos que avanzar hacia poder saber calcular ese cupo que podemos hacer. Luego Luis Fernando va a compartir con todos vosotros unas infografías. Nosotros este año la recomendación de caza que vamos a hacer, porque mucha gente nos lo está preguntando ya, oye, ¿cazo o no cazo en función de las que tengas? Pues bueno, hemos llegado a vamos a decir, a ese límite en tu coto. Tienes que tener, en primer lugar, tienes que tener tórtolas que se reproduzcan. Eso es lo primero que tiene que suceder en tu coto. Y en segundo lugar, tal y como está la situación, con todo lo que está pasando con la regresión, solamente debieras plantear cazar la tórtola si tienes un número de tórtolas en tu coto. Nosotros hemos puesto ese mínimo de 100 tórtolas, ¿vale? Porque nos parece algo que realmente puede aguantar una caza, ¿vale? Pero tenemos que avanzar. Y luego también recordamos que tenemos otras especies de colúmbidas que podemos cazar. Pero bueno, que hay que avanzar este tema de cupos por territorio. No me quiero extender. Hay otra pregunta muy interesante. Esta va a ir para hoy, que es el tema de las tórtolas turcas, ¿vale? ¿Son las tórtolas, tienen alguna influencia este aumento de tórtola turca en la tórtola europea? ¿Qué sabemos sobre esto? Bueno, eso fue un trabajo muy intenso que realizamos en un periodo de expansión de la turca, en un momento crucial, allá por el año 98, creo recordar, 97, 98, 2 años. Ahí 2 parámetros que utilizamos nos salieron altamente significativos en cuanto al efecto negativo que tienen las poblaciones de tórtola turca sobre las tórtolas comunes o europeas cuando conviven juntas en el mismo hábitat. Por un lado, recorrimos 100 y pico puntos de Extremadura, valorando la presencia y la ausencia en sitios donde pueden estar las dos. Obviamente no fuimos a parques de jardines y a las ciudades, no, en zonas rurales, en dehesas, en fincas alejadas de zonas urbanas. Ahí controlamos 100, no me acuerdo ahora cuántos, 100 y pico puntos, viendo presencia y ausencia, ¿vale? Pues en una tabla de contingencia lo confrontamos con un test estadístico y salía una correlación negativa, o sea, la presencia de una hacía que, o estaba relacionado con la ausencia de la otra, ¿vale? Esto por un lado. Y por otro lado, en un número de puntos menor, miramos las densidades donde existía presencia de ambas, ¿vale? Y lo correlacionamos y observamos que a medida que aumentaba la densidad de una de ellas, en concreto de la turca, disminuía en esos lugares la densidad de la común. Entonces, eran 2 pruebas irrefutables de que algo estaba pasando ahí y que es algo que, por supuesto, no era beneficioso para la tórtola común. ¿Qué pasa? ¿Qué peso tiene esto respecto a la cantidad de importancia frente al declive? Pues realmente no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que a las poblaciones que están en declive, como antes hemos dicho, cualquier cosa que sea negativa para ellas ejerce un efecto multiplicador. Y no es para nada bueno tener una especie que está todo el año, que es más grande, que cría más y que es muy, muy territorial. Todos vemos los machos cantando, los aleteos para arriba y los gritos. Bueno, yo he visto agresiones y hay reportados, se ve la tensión en el ambiente cuando se ponen las 2 cercas en los postes, en los cables de la luz, en esta fecha, ya se están viendo otra vez. Entonces eso es claramente negativo desde mi punto de vista. ¿Cuánto de negativo? No lo sabemos. Muy bien, Goyo. Bueno, vamos a ir ya terminando porque, bueno, siguen entrando preguntas, vamos a tener que responderlas a posteriori. Eso es bueno, eso es que la gente está interesada. Una última cuestión, nos dice más que una pregunta, es una idea.
creo que es interesante que la leamos. Nos dicen, del mismo modo que las organizaciones ecologistas se nutren de subvenciones, habría que utilizar los estudios científicos del Observatorio Cinegético y demás para revertir la situación y ser los cazadores los solicitantes de subvenciones para gestionar no solo especies cinegéticas, sino fauna asociada que repercute en el beneficio de los ecosistemas. Yo creo que es una buena reflexión. No sé si hay algún comentario en este sentido, Luis Fernando, a esta última reflexión. Bueno, en primer lugar, bueno, yo no me gusta hablar de ayudas, subvenciones. Yo creo que lo que hay es una necesidad, como hemos visto hoy, igual que con esta especie, con todas las especies cinegéticas, en algunos casos por su deficiencia y en otros casos por mucha, y porque tenemos que saber por las consecuencias, como es esto de lo que es la caza mayor, necesitamos tener estudios. Mira, en la Fundación Artemisan, por ejemplo, nosotros hasta ahora el 90% de nuestros estudios y de nuestro presupuesto es que es presupuesto privado. Y cuando digo privado es de cazadores de a pie, de asociaciones. No tiene mucho sentido esto, ¿no? Si el desarrollo de nuestro trabajo va en beneficio de las especies, ¿por qué en el caso de otras agrupaciones es al revés? Que la parte de subvenciones es del 95%. Yo no quiero ayudas para tener ayudas por sí. Quiero ayudas para multiplicar el dinero que los cazadores están poniendo para desarrollar proyectos. Y yo creo que ya lo estamos realizando y poco a poco vamos a integrarnos de alguna forma en la consecución que ya estamos viendo. De hecho, bueno, Ministerio de Agricultura, Junta de Extremadura, Junta de Castilla-La Mancha, bueno, Comunidad de Madrid, estamos desarrollando proyectos gracias a su apoyo, teniendo en cuenta que una parte muy importante del presupuesto de esos proyectos viene, en este caso, por parte del cazador. Y es algo, no solo es una llamada de atención a las administraciones públicas competentes, sino también al cazador. El cazador entienda que tiene que formar parte de organizaciones, de asociaciones o de federaciones que de alguna forma con ese mínimo dinero que se está pagando se están desarrollando proyectos como estos. Muy bien, Luis Fernando. Tenemos una última pregunta muy interesante de Antonio Manuel, que nos dice que solo hablamos representando a cotos privados, que no hablamos de cotos que hay 300 socios. No sé si alguno de vosotros quiere responder a esta pregunta. Madre mía, pues que se acabará de incorporar ahora. No hay otra, no sé, que parece mentira. La verdad es que, bueno, que no tiene sentido esa pregunta, como lo digo con todo el respeto. En el caso del desarrollo del Plan Integral para la Recuperación de la Tórtola Europea, se está desarrollando en Sociedad Local de Cazadores de Monroy y de Garlitos, además de cotos limítrofes, además de cotos privados limítrofes, pero el área, lo que se ha intentado es determinar un área lo suficientemente grande para que la gestión que se desarrolla ahí sea la que afecta a ese número de hectáreas y no ni por un lado tenga injerencias externas y por otro lado los censos que se hacen en esos comederos sean realmente a los que pueda afectar el coto, no tenga un efecto sumidero, un efecto embudo en esos comederos. Y se está desarrollando indistintamente en cotos sociales y en cotos privados. Se ha intentado dar participación a todos. Cuando defendemos la caza, cuando nos partimos la cara en Europa, cuando trabajamos con nuestras comunidades autónomas y nuestro ministerio, lo hacemos indistintamente para todo el sector, seas cazador social o seas cazador privado. Pero todo eso acompañado con que la federación bueno, pues que lidera junto con la fundación este proyecto, esta defensa de la tórtola europea, pues da un servicio exclusivo a las sociedades locales de cazadores. Con el condicionado de que un coto social paga 10 céntimos por hectárea, cuando un coto privado pues paga 2,5 euros por hectárea y pueden realizar el mismo aprovechamiento. Es decir, no entiendo sinceramente ese comentario cuando la federación lo ha puesto muchísimas veces de manifiesto, que la defensa de la caza social está entre sus principales objetivos y de hecho nos debemos a ella. No lo entiendo, sinceramente. Sí, yo si me permite puedo apuntar
desde la fundación, mira, tendríamos mucho más fácil, lo digo, reconocimiento que el desarrollo de nuestro proyecto, no solo este, sino por ejemplo el proyecto RUFA, que es el proyecto Perdiz, se desarrollara en cotos privados. Primero, porque tendríamos mucho más presupuesto. Y segundo, porque la facilidad de trabajar con una persona, con una familia, mucho más que la de trabajar con 200 cazadores, ¿no? Sin embargo, lo teníamos tan claro desde el primer día que ni uno de los cotos demostrativos que estamos desarrollando, ni en PIRTE ni en RUFA, son cotos privados. ¿Por qué? Pues porque nuestro proyecto debe ser un ejemplo de traslación a cualquier coto con un perfil social. Y si lo puede hacer un coto con un perfil social y si lo puede hacer una sociedad, bueno, una sociedad de cazadores, será mucho más fácil exportable, en ese caso para cotos privados. Pero, a ver, que entienda que nos cabreamos un poco porque nos duele precisamente que hacemos incidencia precisamente en ese perfil de cotos, no por nada, sino sobre todo porque si somos capaces ante 200 cazadores y con una superficie de 10.000 hectáreas o 3.000 de desarrollar un proyecto como este, es mucho más sencillo irnos a un coto privado. Bueno, el RUFA, el proyecto para la recuperación de la perdiz y otras aves esteparias, estamos desarrollándolo en la Sociedad Local de Cazadores de Llerena, una sociedad de 100 y pico de socios. Es decir, que siempre, tanto fundación como federación, intentamos pues, dar participación a la sociedad en general. Exactamente igual, tratamos de que esa caza social, pues una caza que se adapta a todos los bolsillos, a todas las necesidades, una caza que forma parte de nuestra cultura alejada de intereses económicos, totalmente legítimos, pero que tienen ventajas como las subvenciones para la recogida de sandas, que solamente salen para sociedades locales de cazadores, o la contratación para guardas de caza, que para las sociedades locales de cazadores pues tiene un mayor presupuesto que para los cotos privados. Es decir, que es totalmente injusta y la verdad es que te duele, pero bueno, a seguir en la pomada, no hay más. Muchas gracias, José María y Luis Fernando, por la aclaración. Hay que hacer este tipo de aclaraciones, es necesario. Bueno, vamos a ir terminando. Luis Fernando va a compartir un material que desde Fundación Artemisan y Federación Española de Caza y Autonómicas vamos a distribuir estos días dentro de esta labor de comunicación y divulgación, como ha descrito antes José María, muy intensa que llevamos haciendo desde el año 2018, y con esta infografía pues bueno, resumimos un poco todo. Cuando quieras, Luis Fernando. Vale, ¿se me oye? Sí. Sí. Vale. Bien, no, nada, yo creo que es un poco tarde, con lo cual, si os parece, la expongo para que se vea y sobre todo para que la gente por las relaciones que la vamos, bueno, voy a intentar lanzar pues en un par de días o 3. Es un poco tarde, la gente yo creo que quiere cenar y la verdad es que yo también. O sea, yo creo que si os parece, pues nada, pues que todo lo que hemos hablado de alguna forma es muy difícil, pero lo hemos intentado en una especie de texto que está aquí y donde explicamos a la gente, esperamos que con un lenguaje sencillo, cuál es la situación que es que la tórtola tiene, qué es lo que han hecho las administraciones, qué es lo que ha hecho el sector, cuál es el compromiso, qué es lo que dice pues el PIRTE. Incorporaremos seguramente algunas de las cuestiones que se han dicho y que a mí que me he quedado con ellas porque cuando la gente las pregunta es porque tiene dudas y yo creo que sería importante ponerlas aquí. Por el tema de África, por qué reducir por los días de caza, el tema de la importancia de lo que es pues, el alimento, pues el agua, la importancia de intentar censar. Bueno, todo esto es lo que, insisto, que en unos días sacaremos y que esperemos que sirva para toda la gente que no ha visto esto hoy, que es, muchísima gente, llegar a todo el mundo, ¿no? Muy bien, Luis Fernando. Bueno, pues sin más dilación, daros las gracias, Goyo, José María, Luis Fernando, por vuestra participación. Dar las gracias también a Alejandro, de la Federación Española, que está ahora mismo manejando
todo en la trastienda, y a todas las personas que, bueno, que nos dedicáis un par de horas, que nos seguís, que nos veis. Todo esto nos anima a seguir trabajando muy duro, en este caso por la tórtola. Muchas gracias y buenas noches. Nos vemos. ¡Viva la caza! Viva. Viva. Adiós, Hasta adiós. luego.